Rocío Gallegos, precisamente la directora de este medio de comunicación. Rocío, buenos días, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Ernesto? Me da mucho gusto saludarte y saludar a tu audiencia desde Ciudad Gracias, Juárez. gracias, Rocío. Pues Rocío, hay una nota que están publicando. Estados Unidos acelera la expulsión de migrantes ante inminente revocación de título 42. Cuando hablamos de que acelera, ¿de qué forma está acelerando esto, Rocío? Bueno, tenemos que recordar que el título 42, esta medida que se empezó a aplicar desde la administración de Donald Trump como una medida de salud ante la proliferación de el COVID y que implica la expulsión inmediata de los migrantes que cruzan la frontera por México. Lo que vimos a partir del lunes es que el gobierno de Estados Unidos aumentó el número de personas que está expulsando por la frontera con México. Por Ciudad Juárez nos decían que el promedio de personas que estaban retornando de manera inmediata eran alrededor de 30 diarios. Sin embargo, desde el lunes se empezó a detectar un retorno de 120 migrantes. Nos Uf. decían que hubo un acuerdo por parte del gobierno de México y de Estados Unidos de que fuera esta frecuencia en lo que concluye lo que es esta medida de título 42. Lo que vimos el lunes, que fue cuando empezó a registrarse, es que el grupo de migrantes, el primer grupo, porque tenemos que decir que el lunes esos 120 personas fueron retornadas a México en dos grupos. El primer grupo, que se dio alrededor de las 11 de la mañana, no sabía que venía a México, que el gobierno de Estados Unidos lo iba a expulsar por esta frontera. Sin embargo, cuando llegan a la joroba del puente internacional que une Ciudad Juárez y El Paso, Texas, ellos se dan cuenta que iban a salir de Estados Unidos, que los iban a echar a México y se mostraron resistencia. Entonces, en las autoridades mexicanas, el Instituto Nacional de Migración, el Grupo Beta, tuvo que ser acompañado con agentes de la Guardia Nacional para poder recibir a este grupo. Después de unos minutos de intentar quedarse en territorio estadounidense, poco a poco los migrantes fueron cruzando a México. La gran mayoría, tenemos que decirlo, que se internaron al país y bueno, tomaron su camino. Algunos de ellos fueron canalizados a albergues por parte del grupo Beta, que estuvieron en ese punto. Una vez que vimos esta situación y que empezamos a documentar lo que estaba ocurriendo, pudimos tener de forma extraoficial que este acuerdo se estableció para que esta expulsión inmediata de migrantes se llevara a cabo por tres fronteras entre Estados Unidos y México. Estábamos hablando por el lado de San Diego, por el lado del Paso, Texas, que es colindancia con Ciudad Juárez, y por el Valle del Río Bravo. Entonces, esta es la situación que está prevaleciendo. Tenemos que recordar que hay una gran presión para el gobierno de Biden, que anunció el fin de esa medida para el 23 de mayo. Hay incluso el gobernador de Texas, que es un opositor a que esta medida sea retirada y pide que permanezca, ¿no? Incluso ha estado presionando con algunas disposiciones que ya vinimos a hablar aquí también en determinado, en su momento, que empezó a presionar con revisiones extraordinarias al cruce de carga, para presionar a los gobiernos de los estados fronterizos mexicanos a que ayuden a controlar la migración. Y bueno, esta es la situación que ha prevalecido, Ernesto. Ya, Rocío, con respecto del procedimiento y el protocolo que tendría que implementar el Instituto Nacional de Migración y el Grupo Beta, ¿cuál es el protocolo? Ahorita, por ejemplo, que pones el ejemplo de algunos que pues entran y deciden deciden irse por la libre, y otros que sí son orientados, no sé si a albergues o a dónde, con respecto de la gente que cruza. Uno, son recibidos por el grupo Beta y se habla con todos y todas, o
entra un grupo de personas y se van dispersando. ¿Cómo es ese procedimiento ahí? Eh, Oficiales de fronteriza de Estados Unidos se acerca a lo que es el límite de México y entrega a los migrantes a funcionarios del Instituto Nacional de Migración y del Grupo Beta. Entonces, a todos ellos se les recibe y se les pide pasar a las oficinas que tiene el Instituto Nacional de Migración en ese puerto de entrada al país. Montaron unas carpas donde son recibidos, donde se les da información, se les emite un documento con el que pueden estar en el país por hasta 180 días, pero bueno, cada uno de ellos después de hacer ese trámite es libre de estar por su cuenta. Muchos de ellos no tienen a dónde ir, no tienen recursos, se sienten, no conocen la frontera, algunos de ellos han estado aquí, otros no. Entonces ellos son canalizados a algunos albergues en la ciudad para que puedan esperar mientras el gobierno de Estados Unidos atiende sus casos, que la gran mayoría son peticiones de asilo, tenemos que decirlo. Ya, se sabe, hay un abogado allá que conozco en El Paso, Carlos Spector, que es el que identifico como de los abogados, que es el que ha logrado ganar casos de solicitudes de asilo político allá en los Estados Unidos. No sé si sigue siendo pues muy escaso, más que difícil, es milagroso que se obtenga el asilo político, además de ser un procedimiento muy largo. Eh, no sé ahí si tienes datos sobre la concesión de asilo político que haya tenido el gobierno, por ejemplo, en lo que va la administración de Biden o el último año de Donald Trump, Rocío. Tenemos que decir que las personas que hacen una solicitud de asilo político, que o el programa de protección a migrantes, que es Quédate en México, también es conocido así, y esas personas tienen que esperar 2 años para poder tener una audiencia en la corte, y una vez que lleguen a la corte tienen que enfrentar un proceso que también puede llevarle años para poder tener una respuesta al asilo. Ahora tenemos que recordar que Texas es una de las entidades en Estados Unidos que tiene un nivel de aceptación de asilo muy bajo, no llega ni al 5%, y eso es algo realmente desesperanzador para muchos de los migrantes que llegan huyendo de su país de origen, no solamente porque buscan una mejor condición de vida, sino porque huyen de condiciones de pobreza, de violencia, de inseguridad, persecución. Entonces, esa es la situación que enfrentan. Tenemos que recordar que bajo el protocolo de protección a migrantes, hubo personas que permanecieron en la frontera, en este caso en Ciudad Juárez, por más de 2 años. Algunos de ellos, la gran mayoría de ellos, cruzó en febrero del año pasado. Sin embargo, sus procesos en la corte aún no empiezan. Entonces, ese es el panorama que están enfrentando en los trámites para asilo político los migrantes. Y esa es la situación, Ernesto. Ya, pues Rocío Gallegos, te queremos agradecer como siempre que nos hayas tomado la llamada y pues bueno, vamos a ver, se avecina ahí, por tanto, pues una tormenta otra vez y hay que ver ahí porque es una situación pues dramática en materia de inseguridad que va a haber para los migrantes y también la atención que se le va a dar a ellas y a ellos, pues es un tema, pues déjame decirlo de esta manera, lastimero ver que pues México siga recibiendo así de esta manera que acepte este, pues estas condiciones, este título 42 y que acepte a todos estos migrantes de una manera tan fácil y que acá no haya las condiciones para darles una atención debida
es algo que seguiremos dando cobertura. Rocío Sí, Gallegos, siempre gracias por el trabajo de ustedes. muchas gracias y como tú dices, es muy preocupante porque los albergues están volviendo a saturarse y bueno, toda esta situación se da en el marco de ese encuentro telefónico que tuvo el presidente López Obrador y el presidente Biden la semana pasada y justo como parte de la inminencia de conclusión del título 42. Pero bueno, muchas gracias por este espacio y poder compartir la realidad de la frontera norte. Sí, no, gracias a ti, Rocío. Perdón, ahorita nada más que señalas esto último sobre el encuentro que va a haber. También se envió previo al encuentro de las Américas y a estos diálogos que está teniendo el gobierno de México con el de Estados Unidos, se envió a Marcelo Ebrard y el tema fue precisamente, pues ellos, lo que avecina o lo que anuncia el gobierno de los Estados Unidos, una escalada, dicen, importantes de migrantes que van a intentar llegar y lo ven más como una amenaza. No sé si hay comentarios sobre esta visita de Marcelo Ebrard y este encuentro previo que tuvo. Sí, hay una serie de comentarios en el sentido de que incluso las organizaciones que atienden a migrantes han dicho y han externado que si se va a hablar de la situación y de la realidad de la frontera, los que tienen que hablar son los fronterizos, porque son los que están recibiendo y están enfrentando estas condiciones y estas oleadas de sur y de norte de migrantes. Ellos buscan que no se estigmatice ni se generen condiciones de agresividad a todas estas personas en movilidad. También demandan que haya comunicación, porque el diálogo está en las esferas de gobierno. Sin embargo, lo que es la sociedad civil, lo que son las comunidades fronterizas, que son los que están recibiendo a estos grupos, son ajenos a esos acuerdos, solamente reciben el impacto de un mayor flujo de personas en movimiento, en condiciones realmente de albergues rebasados, de inseguridad muy fuerte, y eso es lo que se maneja. También hay una serie de xenofobia por parte de opositores al gobierno de Biden que desde la frontera están presionando y están manejando un discurso para infundir lo que es temor por la llegada de migrantes, como lo hemos visto y se le ha criticado al gobierno de Texas. Esa es la situación, Ernesto. Ya, pues muchísimas gracias otra vez, Rocío. Te mando un fuerte y fraterno abrazo. Estamos al habla. Gracias. Gracias, gracias.